El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Antes que existieran los bancos modernos, tarjetas de crédito o gurús financieros, ya existían las leyes del dinero. Y estas leyes no cambiaron. Cambiaron las ciudades, cambiaron los gobiernos, cambiaron los templos, pero no cambió algo esencial. Quien sabe administrar el oro, lo conserva, quien no, lo pierde. Este libro que estás a punto de escuchar no es solo una recopilación de consejos financieros, es un viaje a través del tiempo hacia la antigua ciudad de Babilonia, una civilización que dominó la riqueza mucho antes que Wall Street. Aquí aprenderás, a través de parábolas milenarias, las reglas eternas del dinero, contado con sencillez pero cargadas de sabiduría práctica. Y lo más importante, funciona igual hoy que hace miles de años. Bienvenido al hombre más rico de Babilonia, donde los secretos del oro no están escondidos en los bancos, sino en las decisiones diarias que tomas con tu mente, con tu cuerpo y con tu bolsillo. Escucha con atención, reflexiona con calma y aplica con disciplina. Porque como diría Arcad, el hombre más rico y sabio de su tiempo, una bolsa vacía es el resultado de una mente desordenada. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. Babilonia, la ciudad más rica del mundo antiguo, resplandecía bajo el sol dorado del desierto. Sus muros imponentes protegían no solo su esplendor arquitectónico, sino también la historia de sabiduría financiera que sobrevivirían a los siglos. Y entre esas historias comienza la nuestra, con un hombre cansado, Bansir, sentado sobre un muro inacabado, con las manos ásperas y la mirada perdida en el horizonte. Bansir era constructor de carrozas, hábil, respetado y trabajador. Pero ese día, mientras sus herramientas descansaban a su lado, algo dentro de él se había quebrado. Estaba harto de trabajar duro y seguir siendo pobre. A su lado llegó su amigo Kobe, el músico, y juntos compartieron esa amarga verdad que muchos conocen pero pocos se atreven a confesar, que por más que lo intentaban, no lograban prosperar. Esa conversación entre amigos es el inicio de un despertar, porque no basta con trabajar duro si uno no comprende las leyes del dinero. Bansir y Kobe, como tantos otros, habían dedicado su vida a perfeccionar su oficio, pero nunca se habían detenido a preguntarse cómo funcionaba la riqueza, porque algunos hombres aparentemente comunes vivían con holgura, mientras que ellos apenas sobrevivían. Era cuestión de suerte, del favor de los dioses, o había algo que no sabían. Fue entonces cuando recordaron a su viejo amigo de la infancia, Arcad, el hombre más rico de Babilonia. No era más listo, ni más fuerte, ni más educado, pero sí había comprendido algo que ellos aún no. Así que decidieron buscarlo. Pero cuando uno desea de verdad cambiar su destino, debe aprender de quien ya lo ha logrado, no de quienes repiten tus mismos errores. Ese deseo ardiente, esa incomodidad con la vida tal como está, es siempre el primer paso hacia la transformación. Es lo que convierte la frustración en acción, y eso hicieron Bansir y Kobe. Se levantaron de su resignación y salieron en busca de la sabiduría. Y aquí surge la primera gran lección que deja este capítulo. Trabajar duro no garantiza prosperidad. La educación financiera, el conocimiento sobre cómo ganar, conservar y multiplicar el dinero es lo que marca la diferencia entre vivir al día o construir una vida abundante. Arcad no tenía poderes especiales, lo que tenía era comprensión. Había aprendido a hacer que el oro trabajara para él, en lugar de trabajar toda su vida para el oro. Este capítulo nos recuerda que el dinero no llega por accidente ni por suerte. Llega cuando nos volvemos intencionales, cuando dejamos de vivir en automático y empezamos a hacer preguntas importantes. ¿Dónde se va mi dinero? ¿Por qué no me alcanza? ¿Qué hace diferente a quien sí prospera? Y aún más, nos muestra la importancia de rodearnos de personas que ya están donde queremos estar. Así como Bansir y Kobe fueron a ver a Arcad, hoy nosotros tenemos acceso a mentores, libros, podcasts, videos, modelos vivos que pueden enseñarnos el camino. Lo más revelador es esta idea. La pobreza no siempre es culpa de la escasez del mundo, sino del desconocimiento del individuo. Babilonia estaba llena de riquezas y aún así Bansir y Kobe vivían en carencia. ¿Te suena familiar? Hoy también vivimos en la era más próspera de la historia, pero muchos siguen atrapados en ciclos de deuda, faltas de ahorro y ansiedad financiera, no por falta de oportunidades, sino por falta de educación financiera. Por eso, este capítulo no solo presenta una historia, sino una invitación
a mirar tu realidad con honestidad, a preguntarte si lo que haces cada día te está acercando a la vida que quieres. Y si la respuesta es no, que tengas el valor de buscar, de aprender y de cambiar. La riqueza empieza con el deseo de dejar de ser pobre. Y eso no es una condena, es una decisión. Como Bansir y Kobe, tú también puedes levantarte, mirar hacia adelante y comenzar el viaje hacia tu propia Babilonia de abundancia. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Después de su despertar, Bansir y Kobe no tardaron en dar el siguiente paso. Esta vez no estaban solos. Junto a otros hombres de Babilonia, todos trabajadores, todos esforzados, pero igualmente atrapados en la misma cárcel invisible de la escasez, decidieron reunirse con quien ante sus ojos representaba la excepción de la regla, Arkad, el hombre más rico de toda Babilonia. Arkad no era un rey, ni un sacerdote, ni un guerrero. Era un hombre que había empezado desde abajo como ellos, un hombre que alguna vez también se preguntó por qué el oro parecía fluir hacia unos pocos y alejarse de las manos de muchos. Y fue esa misma pregunta lo que lo llevó a buscar respuestas, aprender de los sabios y, lo más importante, a aplicar lo aprendido con una disciplina férrea. Así que cuando sus antiguos compañeros se acercaron a él, pidiéndole que les revelara el secreto de la fortuna, Arkad no dudó. No les ofreció una solución mágica, ni una promesa vacía. Les ofreció algo mucho más valioso, un sistema, 7 reglas claras, simples y eternas. Principios que, una vez puestos en práctica, tenían el poder de transformar a cualquier hombre pobre en un hombre próspero. La primera lección fue directa. Págate a ti mismo primero. Antes de que pagues deudas, gastos, impuestos o caprichos, aparta al menos una décima parte de todo lo que ganes. Ese dinero es tuyo y no debe tocarse. Es la semilla de tu futuro. Porque si no puedes vivir con el 90%, tampoco sabrás vivir con el 100%. Y si no reservas una parte para ti, estás trabajando para todos, menos para ti mismo. Luego, Arkad le habló del control de los gastos, porque no importa cuánto ganes si gastas todo, y si tus deseos siempre crecen a la par de tus ingresos, jamás avanzarás. Crear un presupuesto no es una tortura, es una estrategia. No se trata de privarte de todo, sino de decidir con inteligencia en qué se va tu dinero. Gastar menos de lo que ganas es el único camino sostenible hacia la riqueza. Pero ahorrar no es suficiente. El tercer paso es poner a trabajar ese oro. El dinero guardado debe convertirse en tu esclavo, trabajando día y noche para ti. Cada moneda ahorrada tiene el poder de dar frutos, de generar más monedas. Esa es la fuerza del interés compuesto, el verdadero milagro de las finanzas personales. Tu trabajo debe crear ahorro y ese ahorro debe generar más riqueza. Ahora bien, no basta con invertir, hay que invertir con sabiduría. Arkad fue claro. Muchas fortunas se pierden por falta de juicio. Antes de entregar tu oro a cualquier promesa, busca consejo de quienes conocen el terreno. No inviertas en lo que no entiendes, no persigas ganancias fáciles y protege tu capital como protegerías tu vida. A veces es mejor una ganancia pequeña pero segura que una oportunidad grandiosa que acaba con pérdidas. Más adelante, Arkad habló de convertir los gastos en inversiones, empezando por la vivienda. Tener tu propia casa no solo es una seguridad, sino también es una forma de redirigir el dinero del alquiler que se va para siempre, pero esta vez hacia tu patrimonio. Poco a poco, cada ladrillo de tu hogar se convierte en parte de tu riqueza. Pero el sabio no piensa solo en el presente, también piensa en su vejez y en su familia. Arkad insistió en que deberían preparar una fuente de ingresos futura, porque llegará el día en que ya no tengamos las mismas fuerzas, la misma energía, y si ese día llega sin haber sembrado, el hambre será inevitable. Una renta futura es una muestra de amor propio y responsabilidad hacia los tuyos. Y finalmente, la séptima regla, nunca dejes de crecer. Invierte en ti mismo, aprende más, hazte más sabio, más hábil, más valioso, porque tú eres tu principal activo. Cuanto más puedes aportar, más puedes generar, y cuanto más ganas, más puedes ahorrar, invertir y construir. Estas 7 reglas no son complicadas, pero requieren algo que muchos no practican: disciplina, constancia, paciencia. Arkad lo dejó claro. La riqueza que llega rápido suele irse rápido, pero la que se construye con sabiduría y esfuerzo permanece. La prosperidad verdadera no es un golpe de suerte, es el resultado de aplicar estas leyes una y otra vez, día tras día, año tras año. A lo largo del encuentro, los rostros de sus amigos comenzaron a cambiar, pasaron de resignación a la esperanza,
porque lo que Arcad les ofrecía no era un atajo, sino un camino, un método que podía cambiarles la vida si estaban dispuestos a caminarlo. Y ese mismo método, casi 5.000 años después, sigue vigente, porque el oro, las deudas, los deseos y el miedo no ha cambiado, pero tampoco han cambiado las soluciones. Así que ahora te toca a ti preguntarte, ¿te estás pagando a ti mismo primero? ¿Sabes a dónde va el dinero? ¿Estás haciendo que trabaje por ti o eres tú quien está esclavizado por el dinero? ¿Tienes un plan o estás creciendo? Recuerda esto, la riqueza no empieza con el dinero, empieza con un cambio de mentalidad. Y este capítulo es una invitación directa a tomar el control de tus finanzas, a dejar de sobrevivir y empezar a construir. Como Arcad, tú también puedes llegar a ser el hombre o la mujer más ricos de tu propia Babilonia. Capítulo 3. Las 7 curaciones para una bolsa vacía. A veces el oro no es lo más valioso que puedes heredar, y eso lo comprendió Nomasir, solo después de perderlo. Este capítulo no solo continúa la sabiduría de Arcad, sino que lleva al terreno más importante, el de la experiencia personal, la de su propio hijo. Nomasir era un hombre ambicioso, con deseos de construir su propia riqueza. Y como prueba, Arcad le dio 2 cosas, una bolsa de oro y una tablilla de arcilla con 7 principios, pero también le dio un reto, 10 años lejos de casa para probar si era capaz de multiplicar lo que se le había dado o si volvería con las manos vacías. La condición era clara, si regresaba con sabiduría y prosperidad, sería digno heredero, y si no, quedaría desheredado. Y así como tantos jóvenes hoy en día que salen al mundo armados con buenas intenciones, pero sin preparación, Nomasir cometió errores. Al principio derrochó, invirtió mal, confió en los equivocados. Vio como el oro, tan fácil de perder, se le escapaba entre los dedos, hasta que recordó que su verdadero tesoro no era la bolsa de monedas, sino la pequeña tablilla con 7 curaciones. 7 principios que no solo reparan una bolsa vacía, sino que curan la mentalidad que la vació en primer lugar. La primera curación era sencilla pero poderosa. De cada 10 monedas que ganes, guarda una. Esa era la base de todo, porque nadie se hace rico gastando todo lo que gana. No se trata de privarte, sino de aprender a quedarte con una parte para ti, para tu futuro. Ahorrar no es sacrificio, es respeto por uno mismo. La segunda curación le enseñó a controlar los gastos. No se trata de volverse miserable, sino sabio, de distinguir entre lo que se desea y lo que realmente necesitas, porque el hombre que no domina sus deseos se vuelve esclavo de sus cuentas. Aprender a vivir con el 90% de tus ingresos es en realidad aprender a vivir con libertad. La tercera curación fue un gran punto de inflexión, hacer que el dinero trabaje. Nomasir entendió que el oro no debe dormir. Cada moneda que se ahorra debe ponerse a producir más monedas, como un sirviente leal que trabaja día y noche. El dinero invertido correctamente empieza a generar descendencia, intereses, beneficios, rentabilidad. Ese es el momento en que dejas de trabajar solo por dinero y el dinero empieza a trabajar para ti. La cuarta curación fue dolorosa, pero necesaria. Proteger el capital, porque ya había aprendido lo que pasa cuando confías en los consejos del entusiasta sin experiencia o te dejas llevar por promesas demasiado brillantes. El primer principio de la inversión no es la rentabilidad, es la seguridad. Nunca inviertas en lo que no entiendes, nunca te dejes seducir por la codicia. Más vale lento e inseguro que rápido y devastador. La quinta curación le recordó algo que muchos olvidan: convertir tu vivienda en una inversión, porque alquilar es como llenar una bolsa con un agujero. El dinero entra y se va, pero cuando tienes tu propia casa, construyes patrimonio, fortaleces tus bases, inviertes en estabilidad, te conviertes en dueño y no solo del techo que te cubre, sino del futuro que estás construyendo. La sexta curación fue una advertencia sagrada. Prepara tu ingreso para el mañana, porque el tiempo no perdona. Todos envejecemos y cuando eso ocurra, vivirás de lo que has sembrado o dependerás de la caridad. La vejez debe ser una etapa de descanso, no de preocupación, y eso solo se logra si hoy, en tu juventud o en tu plenitud, siembras para cosechar más adelante. Y la séptima curación, quizás la más transformadora, aumenta tu capacidad para ganar, porque tu mayor activo no es tu cuenta bancaria, eres tú, tu conocimiento, tus habilidades, tu mentalidad. Invierte en tu crecimiento, aprende, fórmate, hazte más valioso cada año.
El hombre que mejora cada día nunca será verdaderamente pobre, porque incluso si lo pierde todo, podrá volver a construirlo. Cuando Nomasir regresó a Babilonia, no lo hizo como un joven con suerte, volvió como un hombre transformado. Había multiplicado su oro, pero más importante aún, había multiplicado su sabiduría. Le dijo a su padre que el oro fue útil, pero que sin la tablilla lo habría perdido todo, y que esas 7 curaciones no solo salvaron su bolsa, salvaron su vida. Y esa es la gran enseñanza para nosotros hoy. El dinero puede perderse, las oportunidades pueden esfumarse, pero el conocimiento aplicado, eso es eterno. Lo que sabes, lo que practicas, lo que dominas, es lo que define tu destino. Así que si alguna vez te has sentido como Nomasir, empezando desde cero, o como Bansir y Kobe, atrapados en la escasez, recuerda esto. No necesitas suerte, necesitas un plan. Y ese plan está aquí en las curaciones. Escríbelas si hace falta, aplícalas una por una, pruébalas, ajustalas a tus hábitos y sobre todo, no te detengas, porque quien domina estas curaciones no solo llena su bolsa, llena su vida de propósito, de paz y de posibilidades. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Todos hemos escuchado frases como ese tipo tiene suerte o a mí nunca me toca nada bueno. La suerte, para muchos, es un capricho del universo, una lotería divina reservada para unos pocos elegidos. Pero, ¿y si te dijera que la suerte, esa misma que parece escapar de nuestras manos, no es más que el resultado natural de actuar, de estar preparado, de moverse cuando otros dudan? En Babilonia, un grupo de hombres se acercó a Arcad con una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿Cómo se atrae la buena fortuna? ¿Existe alguna forma de hacer que la suerte toque nuestras puertas más de una vez? Y Arcad, con esa sabiduría tranquila que nace de la experiencia, no respondió con fórmulas mágicas ni problemas vacíos. Lo hizo con una historia. Les habló de una diosa llamada Fortuna, una figura que representa la oportunidad, el momento justo y el giro inesperado que puede cambiarlo todo. Pero aquí viene la revelación más profunda del capítulo. La diosa Fortuna no favorece a los ociosos ni a los que esperan, sino a los que actúan, a los que están listos, a los que toman decisiones sin paralizarse por el miedo. La buena suerte no es pasiva, no se trata de estar sentado en una esquina esperando que la vida mejore, se trata de actuar incluso cuando no hay garantías, se trata de moverse antes de tener todas las certezas, de ver una oportunidad disfrazada de problema y atreverse a resolverla, de levantar la mano cuando otros bajan la cabeza. La fortuna llega vestida de trabajo, se camufla como incomodidad, a veces parece riesgo, otras veces se disfraza de esfuerzo extra, pero siempre requiere de alguien que dé un paso al frente, porque quien no se lanza nunca atrapa nada. ¿Cómo puede alguien tener suerte si no hace nada? ¿Cómo vas a cosechar si no sembraste? Este capítulo es recordatorio brutal. No te va a llegar la oportunidad si no estás preparado, si no has ahorrado, si no te has educado financieramente, si no has cultivado habilidades. La oportunidad pasará frente a ti y ni siquiera la reconocerás. La diosa no premia a los distraídos. Y aún más doloroso es ese arrepentimiento silencioso que sentimos cuando dejamos pasar una oportunidad que estaba en nuestras manos. Ese momento que dice, si tan solo hubiera. Ese remordimiento por no haber actuado es mucho más amargo que el fracaso, porque al menos el que intentó puede dormir en paz, el que no actuó solo puede imaginar lo que habría pasado. La fortuna no llega por rezar más fuerte, llega cuando te mueves, cuando construyes, cuando te arriesgas con inteligencia, cuando conviertes la educación, el ahorro y la acción en tus aliados diarios. Arcad nos deja una verdad poderosa. La suerte se fabrica, se construye con constancia, con valentía, con decisiones difíciles, y aunque no siempre se manifiesta como oro inmediato, tarde o temprano la fortuna sonríe a los que se preparan para recibirla. Así que deja de esperar, deja de pensar que algún día vendrán a rescatarte. La buena fortuna es como una corriente que solo se siente cuando ya estás remando. El que se queda en la orilla mirando nunca la experimenta. Pregúntate, ¿qué puedes iniciar hoy? ¿Qué habilidades podrías aprender? ¿Qué pequeño riesgo podrías asumir? Porque aunque no lo veas, tal vez la diosa ya está allí observando, esperando a ver si te atreves. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. Dicen que el oro es escurridizo, que se va tan fácil como llega, y que solo algunos privilegiados logran conservarlo. Pero en Babilonia, hace miles de años, un padre entendió que el oro no debía ser un misterio, sino una consecuencia natural de vivir con sabiduría.
Arkad, el hombre más rico de su tiempo, le entregó a su hijo no solo una bolsa llena de monedas, sino algo mucho más valioso, una tablilla de arcilla donde estaban escritas las 5 leyes eternas del oro, y con esta tablilla le dio una misión. Nomasir debía abandonar Babilonia durante 10 años y demostrar que no solo sabía recibir riquezas, sino que también sabía multiplicarlas. Si al regresar había fallado, perdería su derecho de heredar, pero si triunfaba sería algo digno del sucesor. 10 años después, Nomasir volvió, no con excusas ni con lágrimas, sino con el triple del oro inicial ganado, con esfuerzo, errores y sobre todo con el poder de esas 5 leyes. Y fue entonces cuando Arkad, lleno de orgullo, confirmó lo que ya sabía, que la verdadera herencia no era el oro, sino el conocimiento de cómo atraerlo, conservarlo y multiplicarlo. La primera ley es la base de todas las demás. El oro viene con alegría a quien guarda, al menos una 10ª parte de lo que gana. Tan simple como suena, págate a ti mismo primero, no después de pagar las cuentas, no cuando sobre. Primero, porque quien tiene el hábito del ahorro, aunque sus ingresos sean modestos, está sembrando cada día un árbol de su libertad. El oro respeta la disciplina. No importa cuánto ganes, sino cuánto conservas. Esa es la primera semilla. La segunda ley revela que el oro trabaja laboriosamente para quien lo invierte sabiamente. El dinero que no trabaja se oxida. El oro o crece o muere. Por eso no basta con ahorrar. Hay que encontrar caminos seguros y prudentes donde ese oro pueda reproducirse. Cuando logras que tu dinero te pague a ti, en lugar de tú seguir pagando por todo, has cambiado el juego. Ya no vives con el sudor de tu frente, sino con el fruto de tu inteligencia. La tercera ley de la tabla habla de la sabiduría. El oro se aferra al dueño cauto que lo invierte siguiendo consejos de hombres sabios. No se trata de lanzarse al vacío, sino de aprender a escuchar a quienes ya caminaron el camino, de evitar decisiones impulsivas guiadas por la emoción o la ambición. La riqueza se construye con el oído atento a la mente abierta. La cuarta es una ley de advertencia. El oro huye del hombre que lo invierte en asuntos que no comprende. ¿Cuántas veces hemos sido seducidos por modas, por promesas, rentabilidades sin esfuerzos, por consejos de amigos que la tienen clara? Esta ley nos recuerda que el desconocimiento es el impuesto más caro. No pongas tu dinero donde no pondrías tu vida. Si no entiendes el juego, no lo juegues. Y la quinta, tal vez la más dura de todas, señala que el oro también huye de quien espera lo imposible, de quien sueña con multiplicarlo de la noche a la mañana, de quien cae en los embustes de los estafadores o se deja llevar por la codicia disfrazada de oportunidad. El oro no es caprichoso, pero sí exige sentido común. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Estas 5 leyes no son consejos sueltos, son un sistema. Funcionan en conjunto. La primera te da el capital, el segundo lo hace crecer, la tercera lo protege, la cuarta evita que lo pierdas por ignorancia y la quinta te salva de ti mismo. Es un código de conducta, una brújula financiera. Y lo más increíble es que aunque fue escrito hace miles de años, sigue siendo igual de real hoy que en las arenas de Babilonia. Si estás buscando respuestas sobre el dinero, sobre cómo mejorar tu vida financiera, no busques magia, busca métodos. Pregúntate, cada vez que vayamos a tomar una decisión con tu dinero, ¿esto respeta las 5 leyes de oro? ¿Estoy ahorrando antes de gastar? ¿Estoy haciendo que mi dinero trabaje para mí? ¿Estoy escuchando expertos verdaderos o voces vacías? ¿Entiendo este movimiento o solo me estoy dejando llevar? ¿Estoy siendo prudente o estoy cayendo en la trampa del deseo fácil? El oro, como la vida, responde a quien se disciplina. No se trata de suerte ni de talento innato, ni de secretos ocultos para unos pocos. Se trata de reglas simples, claras y eternas, y están al alcance de todos los que se atreven a seguirlas con constancia. Así que empieza por ahí. Ahorra, aprende, invierte con sabiduría y sobre todo, recuerda esto, no es el oro lo que hace al hombre rico, es el conocimiento que tiene sobre cómo cuidarlo, multiplicarlo y ponerlo al servicio de su libertad. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. Dicen que cuando el oro llega a tus manos, no solo te cambia a ti, sino que cambia la forma en que los demás te miran. Eso fue lo que descubrió Rodán, un humilde fabricante de lanzas, cuando recibió una recompensa inesperada de 50 piezas de oro por diseñar una nueva arma para el ejército de Babilonia. Pasó de ser un artesano cualquiera a convertirse en objeto de atención. Parientes, amigos y conocidos que antes ni lo miraban, ahora lo rodeaban con sonrisas, súplicas y sugerencias. Todos querían algo. Algunos decían necesitar ayuda urgente, otros se disfrazaban de inversores, disfrazados de favores. Rodán, confundido y presionado, no sabía qué hacer. Su corazón quería ayudar,
pero su intuición le advertía que un paso en falso podría dejarlo más pobre de lo que era antes. Buscando claridad, fue a ver a Matón, el prestamista de oro más sabio y respetado de Babilonia, un hombre que no había llegado a la riqueza por suerte, sino por una vida entera de decisiones calculadas y principios inquebrantables. Rodán no le pidió directamente un consejo, le compartió su dilema, y Matón, en lugar de darle una respuesta rápida, le ofreció una historia y con ella una lección para toda la vida. Le habló de un comerciante que al marcharse de viaje dejó un saco de oro al cuidado de un amigo. El amigo lo escondió bajo una piedra, pero el ladrón lo vio y se lo robó. A su regreso, el comerciante culpó al amigo por perder el oro, y la pregunta que Matón lanzó fue clara: ¿quién era realmente el responsable de esa pérdida? ¿El ladrón, el amigo o el propio dueño que no supo a quién confiar su riqueza? La moraleja era simple pero poderosa. Así como no puedes confiar ciegamente el oro a cualquiera, tampoco se debe prestarlo sin sabiduría, porque el deseo de ayudar a los demás, por noble que sea, nunca debe nublar nuestra responsabilidad de proteger nuestro propio patrimonio. Matón le enseñó que un préstamo sin garantía no es un préstamo, es un regalo con fecha de vencimiento. Y lo peor de todos es que si ese regalo no se devuelve, no solo se pierde el oro, sino también se pierde la amistad, porque el oro tiene el poder de unir, pero también de destruir relaciones cuando no hay claridad, condiciones ni respeto mutuo. Rodán escuchaba con atención, entendió que si bien su impulso natural era ayudar a su hermana con un préstamo para el negocio de su esposo, no había ninguna seguridad de que ese dinero regresara, y sobre todo no había garantías. El marido no era un hombre de negocios ni tenía experiencia alguna en lo que quería emprender. Lo único que había era una buena intención, y eso no basta cuando se trata del oro. Matón lo dejó claro: el oro debe ser manejado como un negocio, con frialdad, que requiere cualquier decisión importante. El corazón puede participar, pero no debe mandar, porque la verdadera compasión no está en regalar dinero, sino en evitar que una persona se hunda aún más por haberle puesto en las manos algo que no sabe manejar. Y en ese momento Rodán comprendió que no tenía que sentirse culpable por decir que no, que proteger su capital no era egoísmo, sino responsabilidad, que hay muchas formas de ayudar, pero pocas tan destructivas como entregar oro sin guía, sin estructura y sin retorno, porque la riqueza no solo es difícil de conseguir, también es fácil de perder, especialmente cuando no se tienen límites. Y eso es lo que este capítulo nos deja como legado: una lección de oro sobre los límites sanos, la prudencia financiera y la importancia de saber decir que no con respeto pero con firmeza. Si alguna vez has prestado dinero y no te lo han devuelto, si alguna vez te han pedido ayuda y te has sentido atrapado entre la culpa y la intuición, si alguna vez te has arrepentido por decir sí cuando sabías que la respuesta debía ser no, entonces este capítulo es para ti, porque el oro, como la vida, responde a la sabiduría, y quien lo maneja sin claridad, lo pierde sin remedio. Capítulo 7. Los muros de Babilonia. Mientras el sol se oculta sobre la ciudad dorada de Babilonia, dos amigos observan desde el alto de sus muros milenarios cómo un ejército enemigo acampa más allá de las puertas. Bansir, el constructor de carrozas, y su fiel amigo Kobi, el músico, contemplan en silencio cómo la amenaza se aproxima, pero no sienten miedo. Los asirios son numerosos, están bien armados y motivados, pero Babilonia tiene algo que ellos no tienen: muros. Muros imponentes que han resistido siglos, tormentas, conquistas y guerras. Muros que han sido construidos con previsión, piedra sobre piedra, por hombres que sabían que el oro y la prosperidad no sirven de nada si no están protegidos. Y mientras los tambores de guerra suenan a lo lejos, Bansir y Kobi caen en cuenta algo más profundo: los muros no solo protegen una ciudad, también representan una filosofía de vida, una manera de vivir que no se limita a ganar oro, sino a cuidarlo, a anticiparse a los golpes de la vida, a prepararse para lo inevitable que tarde o temprano llegará. Porque la verdad es esta: los ataques vendrán. Nadie escapa de lo imprevisto: enfermedades, accidentes, despidos, crisis económicas, todos ellos son como ejércitos silenciosos que un día se presentan sin aviso. Y si no has construido tus propios muros financieros, si no has reforzado tus defensas personales, entonces no importa cuánto hayas ganado, puedes perderlo todo en un instante. En cambio, quien vive detrás de los muros sólidos puede dominar tranquilo, puede construir, puede crear, puede amar y arriesgarse sin miedo, no porque la vida sea fácil, sino porque sabe que está preparado. Ese es el verdadero mensaje de este capítulo. La protección es tan valiosa como la acumulación. Tener oro sin defensa es como tener una ciudad sin murallas. Tarde o temprano será saqueada.
Y cuando uno entiende esto, cambia su enfoque. Ya no se trata solo de ahorrar o invertir, se trata de blindar, de tener un fondo de emergencia que te respalde, de contar con seguros que protejan a tu familia, de vivir por debajo de tus posibilidades, para que tus gastos no se conviertan en un muro imposible de sostener. Construir tus muros financieros no es una muestra de miedo, sino de sabiduría. Es elegir la seguridad antes que la ostentación. Es pensar a largo plazo. Es entender que el verdadero lujo no es un coche costoso, sino la paz de saber que puedes enfrentar cualquier tormenta sin quedar destruido. Porque al final, esa es la mayor riqueza, la tranquilidad, la capacidad de mirar a los ojos al futuro sin temor, la sensación de estar protegido pase lo que pase. Así como Babilonia floreció detrás de sus murallas, tú también puedes prosperar cuando te atreves a construir tus propias defensas. No lo dejes para mañana, empieza hoy, porque el enemigo no avisa, pero tú sí puedes estar listo. Capítulo 8. El camellero de Babilonia. En las polvorientas calles de Babilonia, entre las caravanas de camellos y el bullicio del mercado, se guarda una de las historias más transformadoras de todo el libro, la historia de Dabasir, el hombre que fue esclavo, pero que se liberó, no solo de sus cadenas, sino de sus deudas, de su vergüenza y de su mediocridad. Esta historia no comienza con éxito, sino con desesperación. Dabasir era un hombre endeudado hasta el cuello, un camellero quebrado, acosado por sus acreedores, humillado, empujado a huir y a esconderse. Perdió su dinero, su dignidad, su libertad y fue vendido como esclavo en tierras lejanas, pero no se rindió, porque algo dentro de él, ese fuego que solo encienden la culpa, el dolor y la vergüenza, lo empujó a levantarse. Las palabras de su esposa Shira fueron el catalizador, una pregunta que lo sacudió como un trueno. ¿Seguiremos huyendo toda la vida o vamos a enfrentar esto como personas de honor? Y en ese momento, Dabasir decide que ya basta. No puede seguir viviendo como un cobarde, que el hombre que no honra sus deudas no puede respetarse a sí mismo. Así que traza un plan claro, simple pero duro. El tipo de plan que solo funciona si tienes disciplina de hierro. Y comienza su camino de regreso. Cada moneda que ganaba la dividía en partes sagradas. 10% para sí mismo, porque incluso en la miseria el ahorro no se negocia. 20% para pagar a sus acreedores, todos proporcionalmente, sin favoritismos ni excusas, y el 70% restante para vivir, aunque eso significara comer menos, caminar más o renunciar a los lujos que antes no podía pagar, pero que igual consumía. Así, paso a paso, moneda a moneda, Dabasir pagó cada deuda, no con discursos, no con promesas, sino con resultados, y lo más importante, recuperó su alma. Porque la deuda no solo aplasta tu economía, también aplasta tu identidad, te quita el sueño, te roba la voz, te encorva la espalda. Pero pagar tus deudas, eso endereza tu espíritu, levanta tu frente, te devuelve el respeto propio, y esa es la mayor riqueza. Dabasir no volvió a ser esclavo, ni del hombre ni del oro, se convirtió en un símbolo de lo que puede lograr cualquier persona que deje de buscar atajos y decida caminar el camino difícil, el de la responsabilidad. Este capítulo no solo habla de números, habla de carácter, de volver a empezar cuando todo parece perdido, de asumir el control de tu vida incluso cuando estás en el hoyo más profundo. Y sabes que no necesitas haber sido esclavo para estar en deuda. Hoy miles, millones viven esclavizados por tarjeta de crédito, préstamos personales, compras innecesarias. Pero tú también puedes ser como Dabasir. Hoy puedes hacer lo mismo. Haz una lista de tus deudas sin miedo. Aparta un 10% de tus ingresos solo para ti. Usa el 20% para pagar, aunque sea poco, pero con disciplina. Vive con el 70% restante. Si no te alcanza, reduce tu estilo de vida, no tu honor. Y sobre todo, cumple cada mes sin excusas. Porque cada pago que haces no es solo un avance financiero, es una declaración. Ya no huyo, ya no me escondo, ahora soy libre. Y esa libertad no te la regala nadie, te la ganas con voluntad, con esfuerzo y con un plan. Dabasir lo logró. ¿Y tú? Capítulo 9. Las tablillas de barro de Babilonia. En algún lugar, entre las dunas del desierto y los salones polvorientos de una universidad inglesa, se cruzan dos mundos, el del pasado y del presente, uno marcado por las tablillas de arcilla de la antigua Babilonia, y el otro por la vida moderna de un hombre común, ahogado por deudas y fracasos. Esta historia es una prueba de que las leyes de la riqueza no son un invento moderno, ni un secreto reservado para los privilegiados. Son principios universales, escritos hace miles de años, y aún hoy salvan vidas. Alfred Cadwell no era un gran empresario, ni un heredero de fortuna, era un hombre atrapado, su situación era desesperada.
deudas por todas partes, sin rumbo, sin esperanzas, hasta que un día, como parte de un trabajo menor para un arqueólogo, llegó a sus manos un conjunto de antiguas tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme. Eran las tablillas de Dabasir, las mismas que narraban cómo un humilde camellero se liberó de sus deudas con disciplina, planificación y honor. Y lo increíble es que Caldwell no solo las tradujo, las aplicó, siguió cada paso como quien sigue un mapa hacia un tesoro. Guardó el 10% de todo lo que ganaba, destinó el 20% para pagar a sus acreedores y vivió con el 70% restante. Se comprometió, se disciplinó y con el tiempo su vida cambió. 10 años después ya no era el mismo hombre, no solo había pagado todas sus deudas, había construido una pequeña fortuna, había recuperado el respeto de sus colegas, había recuperado el respeto por sí mismo. Y es ahí donde esta historia cobra su verdadera fuerza, en la conexión entre un hombre de Babilonia antigua y el otro del siglo XX. Dos personas separadas por miles de años y miles de kilómetros, pero unidas por la misma decisión, la de tomar el control de su vida financiera. Porque como revela este último capítulo, las leyes de oro no cambian, son como la gravedad, invisibles pero constantes. Quien las ignora se estrella y quien las obedece prospera. No necesitas tecnología, no necesitas suerte, solo necesitas la humildad de aprender y el coraje de aplicarlo, porque como Caldwell, fue el conocimiento de esas tablillas lo que me rescató de la ruina. No fue el oro, no fue un milagro, fue un plan, un propósito y una voluntad. Y esa es la verdadera riqueza de este libro, mostrar que todo puede cambiar si tú cambias, si tú actúas, si tú decides que tu historia no terminará como empezó. Las tablillas de barro fueron escritas por hombres comunes, para hombres comunes, y lo más hermoso es que aún hablan a ti, a mí, a cualquiera que quiera escucharlas. Así que si has llegado hasta aquí, has escuchado cada capítulo, cada enseñanza, te felicito. No porque ahora serás rico, sino porque ya no eres ignorante, y ese es el primer paso hacia tu libertad. Capítulo 10. La buena suerte de Babilonia. La ciudad de Babilonia, famosa por sus jardines colgantes y sus muros impenetrables, no solo fue rica por sus recursos o su ubicación estratégica, sino fue por algo más profundo. Fue rica porque sus ciudadanos decidieron dejar de vivir por instinto y empezaron a vivir con principios. En sus calles polvorientas no caminaban solamente comerciantes, pastores o esclavos. También caminaban hombres que sabían algo que muchos han olvidado, que la buena suerte no es cuestión de magia ni de dioses, es cuestión de carácter. A lo largo de estas páginas hemos conocido a Arkad, a Dabasir, a Bansir, a Calab y tantos otros que siendo personas comunes decidieron vivir bajo las leyes eternas, leyes que no cambian con la moda ni con los ciclos económicos, leyes que no prometen riqueza rápida, pero sí riqueza sólida, leyes que han sobrevivido milenios porque son la verdad. Y ahora, llegados al final, la pregunta ya no es ¿qué enseñaron los sabios de Babilonia?, sino ¿qué vas a hacer tú con lo que has aprendido? La buena suerte, esa dama esquiva a la que todos invocan, no favorece al que se queja, ni al que espera sentado, ni al que cambia de camino cada semana. Favorece al que se levanta temprano, al que aparta su diezmo con disciplina, al que escucha consejos sabios y al que rechaza las promesas de ganancias imposibles. Favorece al que se prepara para que cuando llegue la oportunidad no lo tome por sorpresa, sino que lo encuentre listo. Y esto es lo que realmente significa crear tu propia suerte. No es una ilusión, es una consecuencia de ahorrar cuando todos gastan, de invertir con prudencia cuando todos corren detrás del oro fácil, de mantener la calma cuando los demás están en pánico, de vivir por debajo de tus posibilidades, no porque seas pobre, sino porque eres sabio. Los hombres que construyeron Babilonia sabían esto, y por eso su ciudad fue un faro. Por eso, miles de años después de sus enseñanzas, aún nos ilumina, porque el oro puede cambiar de forma, puede convertirse en billetes, en acciones, en propiedades, pero las leyes que lo atraen siguen siendo las mismas. Si has escuchado hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este camino. Puede que aún no tengas la riqueza que deseas, pero ahora sabes cómo construirla. Ya no eres un esclavo del azar, eres un arquitecto de tu propio destino. La buena suerte de Babilonia no estaba en sus muros, ni en sus espacios, ni en sus palacios, estaba en la mente de sus ciudadanos, en su compromiso de vivir con propósito, y ahora ese compromiso puede ser tuyo, porque al final, como dijeron los sabios de Babilonia, la riqueza de un hombre no está en la bolsa que lleva, sino en la sabiduría con la que llena una y otra vez esa bolsa, y esa sabiduría ya está en tus manos.
Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por invertir tu tiempo, tu energía y tu atención en algo que no te da dopamina inmediata, pero sí te da libertad a largo plazo, porque este audiolibro no es solo una historia antigua, es un mapa hacia la estabilidad, la tranquilidad y la riqueza construida con disciplina, inteligencia y honor. Y si algo te has llevado de todo esto, que sea esto. La riqueza no es una meta, es una consecuencia. Y la consecuencia viene de hábitos y los hábitos vienen de decisiones. Hoy ya tú has dado un paso que la mayoría nunca da. Educarte financieramente, entender que el oro no cae del cielo, sino que responde a las leyes tan claras como la gravedad. Si aplicas lo que has escuchado aquí, aunque sea de forma sencilla, notarás un cambio, y no solo en tu bolsillo, sino también en tu forma de ser, en tu autoestima. Gracias por llegar hasta el final. Te invito a seguir aprendiendo, creciendo y fortaleciendo tu mente como un verdadero estratega. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y así no te pierdes cada resumen cada semana.